un BlackBerry, para la gente de Baker no lo es, ¿no? Entonces, eso es a lo que me refiero con este tópico. El tercer parámetro, o el tercer pilar, es las barreras de acceso o salida de los mercados, que básicamente a mí se refería a que se permitiera o no se permitiera participar en un mercado a un agente económico sin trabas relevantes. Hoy en día podemos extrapolar este tema a un concepto completo de regulación o desregulación económica. Por el tema de entrada y salida de mercados, por ejemplo, les puedo poner el caso de ser notario. Para ser notario en México tienes que ser abogado, o en el estado de Chihuahua en particular, pero además pasar un examen especial o una serie de tareas que te fija la ley, y no importa que pases todo esto, no eres notario. ¿Por qué? Porque solo puede haber, según el artículo 6 de la ley del notariado, un notario por cada 50,000 habitantes. Ese artículo en concreto ya finca un monopolio y ya finca una barrera de acceso al mercado. La verdad es irracional, nadie me podría explicar con certeza, estoy seguro que ningún notario ni ninguna persona que haya escrito esas leyes allá en 1971, me parece que es el Código Civil, y estas leyes del notariado, ¿por qué esa razón de uno por cada 50,000? Pero hoy en día, con una población en Ciudad Juárez de más de 1,5 millones de habitantes y en el estado de más de 3 millones de habitantes, realmente se torna medio fuera de lugar, porque provoca que tengas nada más 60 notarios en el estado. Y tener 60 notarios en el estado te sesga hacia un esquema de monopolio donde sus precios, para colmo, están fijados por ley, que ese es otro problema, pero incluso si no estuvieran fijados por ley, pues estarían tendenciosos a ser monopólicos, ¿no? Por otro lado tienes la ley del notariado, del arancel del notariado, que te fija precios para las actividades de los notarios. Y las economías del libre mercado, de los temas más relevantes que recomiendan es que los precios estén en el libre mercado y no fijados por gobierno. Por eso vamos a liberar la gasolina, por eso hace 30 años liberamos la leche y la tortilla y otros productos, que sí, a veces suben de precio y nos generan conflicto en nuestros hogares para poder consumirlos, pero también con la competencia presuntamente podemos acceder a ellos de una manera más eficiente. Bien, y el cuarto tema es información total, que aquí lo podemos dividir en dos partes. El tema famoso de la transparencia gubernamental, que recurrentemente escuchamos, el INAI, el ICHITAIP, etcétera, etcétera. Bueno, pues con el gobierno queremos saber qué es lo que está ocurriendo. La información es crucial para la toma de decisiones de los agentes económicos, desde una ama de casa en el hogar o un hombre que vive solo en su hogar, hasta una mega empresa que toma decisiones si construye o no vehículos, si los hace híbridos o solares o de gasolina, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todas las decisiones económicas se toman a partir de la información, y si la información está bloqueada, entonces obviamente tenemos un conflicto. Y por la parte privada, por ejemplo, podemos encontrar el tema del registro civil. Hoy en día yo puedo ir al registro civil y buscar el acta de nacimiento del profe y saber realmente si tiene la edad que dice que tiene o no, o si está casado o no, o si está divorciado o no, o si está fallecido o no en términos civiles, ¿no? No sabe, Julio. Registro público de la propiedad, lo mismo. Yo puedo ir y verificar, por ejemplo, quién es propietario de qué inmuebles. Yo puedo ir a verificar, por ejemplo, si tiene grabados los inmuebles, si tiene una hipoteca o algún tema por ahí. Yo puedo ir a verificar quién es el socio o los socios y con qué cuantía de acciones de una sociedad en particular, cualquier sociedad anónima o de responsabilidad limitada o la que quiera, ¿no?, de este tipo. Entonces tenemos acceso público. Ese es el propósito, ¿no? El ir a una tienda de conveniencia y llegar a un stand donde hay refrescos y ver los precios. Esos precios expuestos ahí están impuestos por la Ley Federal de Protección al Consumidor para que nosotros tengamos comparativa de precios y poder tomar la mejor decisión de consumo. Ese es el tema con este sector de ahorita voy a hablar de dónde están las trabas y qué cosas deberíamos de mejorar en términos de esos 4 pilares en el estado de Chihuahua. Le das unos cuantos más. Ahí están las explicaciones individuales de lo que acabo de decir. Dale más, por favor, adelante. Ese es uno, otro más, ese es el segundo, otro más, el tercero, otro más, el cuarto, otro más. Ya después de la mareada nos llegamos al punto del marco teórico de nuevo para irnos en la parte jurídica. ¿Me pones uno más? En la parte jurídica yo les decía, para que un sistema jurídico funcione relativamente eficientemente, tiene que tener dos garantías centrales ofrecidas a sus gobernados o a la gente que impone este marco jurídico. La garantía número uno, y esto está basado en la teoría de Norberto Bobbio, que también están basados en muchas teorías, Hans Kelsen y demás autores del derecho más recientes, por decir algunos, está basado en que un sistema público tiene que tener una garantía de igualdad, en donde todos vamos a ser tratados igual. Yo voy a saber que si voy al municipio a hacer un trámite voy a ser tratado igual que el mismo alcalde o sus familiares, o si viene Carlos Slim, o si viene Donald Trump ahora como presidente de los Estados Unidos, y vamos a ser tratados igual, ¿sí?
nos van a aplicar las mismas reglas del juego y nos van a aplicar ese trato igualitario que asumimos, ¿no? Ayer me comentaba un cliente que está en Guadalajara, venían de viaje de su esposa ayer, son mexicanos, pero viven en El Paso con visa de residente, y entonces tienen sus identificaciones de ambos países. Cuando van a la aerolínea, en la recepción, le dice la señorita a la esposa, no puedo darte tu pase a abordar porque tu credencial de lector está vencida. Y te quedas, bueno, espérame, ¿tú quién eres para determinar esto? 2, yo no he dejado de ser la misma persona nada más porque el papel esté vencido. Y el vencimiento es para propósitos electorales, no para propósitos de identificación, al menos en mi interpretación de lo que señala la ley electoral, ¿no? La señorita no le importó, le dijo, no te subes al avión. Total, la muchacha traía la licencia de conducir americana, que sí estaba vigente, le dijo, a ver, ¿con esta? Sí, con esta sí pases. Ah, bueno. Enseguida había un hombre que no traía otra identificación más que su IFE vencida, no se subió al avión, perdió el vuelo, perdió la proporción del valor del vuelo, tuvo que pagar un hotel, tuvo que ir a tramitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores su pasaporte, 2-3 días, 1,800 pesos por un año y demás temas, ¿no? Imagínate si es un niño, ¿no? También, donde no tienes alternativa más que el pasaporte, porque la IFE, aunque se tarde 30 días en expedirse o lo que se tarde, pues es gratis, pero el pasaporte cuesta. Y no le va a dar licencia de conducir a un niño, entonces tienes que comprar el pasaporte. Y si tu situación económica no da para eso, ¿qué onda? ¿Se queda ahí varado para siempre el niño? Pues impedimentos, barreras de acceso, ¿no? Para consumir, 1. 2, garantías de igualdad. Yo les aseguro que se para ahí Carlos Slim, no deja subir sin identificación, ¿no? O cualquier persona conocida ahí en los medios de comunicación y demás. Entonces no nos tratamos igual. Y eso estoy hablando de un agente privado. Cuando vamos con las autoridades, esto pasa terriblemente diario, ¿no? O tenemos que recurrir al famoso tema de, pues, le hablo a un compa que tiene ahí un puesto de poder y me facilita las cosas, ¿no? Entonces dicen que en Estados Unidos todo el mundo quiere ser presidente y en México todo el mundo quiere ser amigo del presidente, ¿no? Terrible. Entonces necesitamos una garantía de igualdad, tenemos que tener esa certeza. Y 2, la garantía de certeza, que esto también me lleva al tema Trump y todas estas situaciones que estamos viviendo. La garantía de certeza busca que tengamos la información suficiente de cuáles son nuestras obligaciones a cumplir y los costos que implican estas en determinada actividad económica. No sé si a ustedes les haya tocado en alguna clase desarrollar proyectos de evaluación de inversión, seguramente cuando te vas a temas de desarrollo de contabilidad, de clases de contabilidad, finanzas, en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez lo he visto en ingeniería incluso, que les hacen hacer algún proyecto de alguna empresa, o si ustedes traen la idea de emprender un negocio, pues mínimo tienes que tener alguna información de cuánto te va a costar operar y cuánto los activos iniciales a comprar, y hacer una proyección de tus ventas y ver si pues vale la pena la inversión o no. Oye, con un puesto de burritos, ¿no? Ok, pues tienes que saber cuánto cuesta la tortilla y el frijol y los guisados y el gas y demás cosas, el local, etcétera, y lo que tienes que comprar para inversión inicial y proyectar hacia adelante y decir, bueno, pues cuántos burritos tengo que vender para que me salga negocio, ¿no? Ponente de esta mañana, el licenciado de Administración de Empresas, Alejandro Sandoval Murillo. Él tiene especialidad en Economía y Finanzas por la Universidad de Texas en El Paso. Es originalmente licenciado en Derecho por la UACJ y dirige la empresa que se llama Solo Negocios. Él nos va a hablar el día de hoy retos de las nuevas administraciones municipal y estatal en materia económica. Ya ven que es un tema que nos preocupa a todos, ¿no? Que bueno, acabamos de cambiar, siguen cambiando las cosas y bueno, pues a ver cómo nos va. Si vemos que nos va a ir bien, no lo dejamos salir. Muchas gracias, Alejandro, gracias, qué amable. Gracias por estar con nosotros. Gracias, profe, gracias, muchas gracias a la Universidad Autónoma de Chihuahua por recibirnos aquí, a Canacintra también por promover el evento y por supuesto, como es la Semana Nacional de Educación Financiera, pues a Conducef por invitarnos a participar. Bueno, el tema viene a colación con esta nueva administración, tanto municipal como estatal, que inicia operaciones, y en la opinión de nosotros, derivado de la experiencia que hemos tenido en los organismos empresariales y en algunas otras operaciones que hemos tenido oportunidad de desarrollar en el despacho e individualmente los que participamos en él, pues algunas ideas de lo que se puede desarrollar en estas administraciones que, cabe mencionar, están acotadas en su tiempo, más allá de lo tradicional. Bueno, por la modificación constitucional de empatarnos en elecciones federales, pues sucede que ahora el municipio solo va a durar 2 años en vez de 3 y la federación 5, el estado, perdón, 5 en vez de 6, ¿no? Entonces, si le podemos dar hacia adelante, la presentación está en un sistema en línea que se llama Prezi, nada más con las flechas hacia los lados. Y entonces la pueden descargar. Ahorita les voy a dar los sitios web donde tenemos estas cosas y pues ahí pueden tener acceso a la misma, ¿no? Es lo que vamos a ver básicamente, generalidades, un marco teórico bajo el cual tenemos concebido estas ideas
y en su caso, bueno, pues los temas hacia el nivel estatal y municipal, para luego llegar a algunas conclusiones. Entonces empezamos, si le das a la derecha por favor. Las generalidades. Bueno, algo relevante para acceder al poder es enfrentar los retos que se requieren en una región particular, en el caso de entidad federativa o el municipio, más allá de las ideas de los entonces candidatos o ya candidatos electos para los puestos correspondientes, y ya que integran sus equipos, pues se enfrentan a realidades quizá diversas a lo que ellos pensaban cuando estaban candidateándose, ¿no? Realmente, incluso aquí el profe puede decirnos lo que es estar adentro, que es muy diferente a verlo desde fuera, ¿no? Y también, bueno, cabe mencionar, a mí no me ha tocado estar en función pública en ninguna de estas dos entidades gubernamentales. Trabajé para la Federación hace muchos años en Hacienda y pues realmente mi función era muy básica, entonces realmente no he enfrentado ese tipo de situaciones de decisión. Pero como economista, como abogado, he logrado discernir puntos sobre la base de la siguiente teoría económica que les voy a exponer, que me parecen pueden ser tomados incluso parcialmente, por supuesto, por las administraciones para tratar de flexibilizar nuestra economía, que es un tema central en la parte teórica, y alentar el crecimiento, alentar el desarrollo. Más, oye, en esta mañana que amanecemos con una noticia que nadie quería, pero que también tenemos que concebir en el contexto y ver la parte que nos corresponde a nosotros, ¿no? Le das a la siguiente, por favor. Ya comenté lo del acotamiento de los tiempos, de 2 años del municipio y 5 del Estado, y bueno, pues es más compleja la tarea para estas entidades gubernamentales hoy, ya que tienen muy poco tiempo para desarrollar tareas y lograr resultados que permeen en el objetivo central de un gobierno, que es mejorar la calidad de vida de los habitantes que gobiernan, ¿no? Le das para adelante, por favor. El marco teórico lo baso en 2 temas. Uno, el económico, fundamentado en lo que es la economía libre mercado, planteada por Adam Smith en principio, y por otro, en los aspectos básicos de unas garantías mínimas que un sistema jurídico, valga el comentario, que es un sistema que previene o que crea un Estado, y no por Estado me refiero al Estado de Chihuahua, la entidad federativa, sino a una región de poder. Bueno, le das a la siguiente, encontraríamos esas garantías como fundamentales para que opere relativamente bien, ¿no? Bueno, el primer punto, una más, es la situación del tema de esta competencia perfecta que aspira a la economía libre mercado, ¿no? Tenemos 4 pilares centrales. Tiene que haber en esta economía precioaceptantes, que es el primer rubro. Básicamente se refiere a que no haya monopolios, que no haya agentes económicos, ni consumidores, ni oferentes en el mercado que puedan imponer precios. O sea, los precios tienen que imponer por el mercado, no porque alguien lo determine. Y entonces, por ejemplo, recordemos a Telmex cuando era el único operador, hace quizá 15, 20 años, pues determinaba los precios por ser un monopolio, ¿no? Y hoy en día realmente los precios han bajado mucho en telefonía, al menos en retrospectiva con esa época, porque finalmente tiene una gran cantidad de competidores, o gran en la medida viable de lo que son los mercados de telecomunicaciones, porque quizá no son cientos, ¿no? Deben ser unas decenas y mucho, pero que los forza a bajar sus precios, ¿no? La competencia focaliza hacia ese tema. Ahora, la competencia no garantiza que bajen los precios. A más tardar en enero de 2018 vamos a tener el tema de libre precio en las gasolinas, y la tendencia ahorita en ese momento podría ser, si ahorita se liberaran los precios, que no bajen los precios de la gasolina, al contrario, que suban, porque los mercados a nivel mundial están presionando los precios hacia arriba, y entonces aquí se influenciaría de esa manera. Entonces la competencia no garantiza precios bajos, pero permite que el mercado defina el precio y no alguien en particular para un interés concreto, ¿no? Entonces ese es un primer pilar que asume la economía libre de mercado para esos propósitos. El segundo es homogeneidad de productos, que en la época de Adam Smith, siglo XVIII, realmente podríamos pensar que era más claro verlo, ¿no? Es entonces un carpintero hace una silla y el carpintero enseguida hace otra silla y pues eran iguales las sillas en general, ¿no? Hoy en día tenemos una diversidad y una heterogeneidad en los productos desarrollados que provocaría dificultad en pensar que esto se pueda lograr. Sin embargo, realmente en nuestra interpretación esto se refiere más bien a la manera en que satisfacen nuestras necesidades las cosas. Vamos a hablar de un celular, en donde quizá un iPhone comparado con un BlackBerry, dependiendo para lo que lo vas a usar, para la satisfacción de necesidades que tienes tú, pues puedes decidir por uno o por otro, o tener comparativos, o si son productos sustitutos o competidores, ¿no? Les puedo decir, por ejemplo, para las administraciones gubernamentales,
entiendo por ahí, por ejemplo, en el caso de Barack Obama, tuvo mucho conflicto con ese tema porque no le permitían usar los teléfonos que estaba acostumbrado a usar cuando entró en el poder, que era cuando senador, una persona muy ávida de estar muy en contacto en redes sociales, y le forzaron a usar BlackBerry porque tiene mejor encriptación y seguridad en los mecanismos correspondientes, ¿no? Por ejemplo, aquí en un despacho en particular que conozco, Baker McKenzie, no les dejan usar las cuentas de Baker McKenzie, los accesos a la información del despacho, aquí que está en la Tribuna de la República, en iPhones o en otro tipo de teléfonos, sin usar BlackBerry. Aunque ya esa empresa prácticamente está en quiebra, 10 al 13% a nivel nacional, fronteras se quedan 10. 2001, baja el ISR de 34 que estaba durante muchísimos años hacia 28 en un lapso de 6 años, pero también crean el ISCAS, un impuesto sustitutivo al crédito al salario, homólogo al impuesto sobre nómina, que termina siendo inconstitucional a los 2-3 años y se tiene que regresar cantidades multimillonarias de dinero por la federación a las empresas que se ampararon, pero los que no se ampararon se fregaron, ¿no? Después ya quitan ese impuesto. 2007 entra Calderón y llega con el YETU. 2010 llega Calderón y sube el YETU y sube el IVA. Nos llega Peña Nieto y nos pone una reforma fiscal que no solo sube impuestos, sobre todo a personas físicas desde 30 hasta 35% del ISR, sino además abroga el YETU y luego sube el IVA, incluso a fronteras, y luego también desaparece el famoso IDE, pero sobrecarga de facultades fiscalizadoras al SAT, y hoy por hoy el SAT presume constantemente que cada mes recauda mucho más dinero, pero siempre a los mismos contribuyentes, en una posición prácticamente de extorsión al contribuyente. Y toda la cantidad de actividad informal pues sigue libre, ¿no? Entonces, más allá de que sea injusto con los informales o no, en un lapso de 20 años hemos tenido tantos cambios fiscales que ninguna inversión pudo hacer una proyección certera de lo que si valía la pena o no valía la pena tener su proyecto, ¿no? El tema de certidumbre es tan crucial que ayer antes de las elecciones yo les decía, los pronósticos eran, si ganaba Hillary con un suficiente margen de diferencia y no provocaba una impugnación judicial de la elección, los mercados cederían la volatilidad que había con respecto a la elección, seguiría la volatilidad de Reserva Federal, China y otros temas que por ahí están en la mesa, pero desaparecería la cuestión electoral. Si gana Hillary con un margen pequeño y se judicializa, pues va a permear la volatilidad hasta que termine el proceso judicial y ya el 20 de enero entrará Hillary al poder, ¿no? Pero si gana Trump, quién sabe qué va a pasar. Y nada más vean, ayer los mercados daban por descontado que iba a ganar Hillary, y para las 6 de la tarde yo estaba armando un boletín que emitimos diariamente con indicadores económicos. Tenemos el tipo de cambio en 18.31 a la venta en Forex. Para las 12 de la noche, 1 de la mañana que me fui a dormir y ya dije, ya ahí muere, 20.75. Y ahorita está fluctuando entre 20 y 20.30. O sea, perdimos una cantidad de dinero que en otra época de la vida mexicana hubiera sido el acabose. Ya estamos asimilados a que estamos en un mundo volátil. Qué bueno que ya lo entendemos, pero la volatilidad va a continuar porque como nada sabemos de Trump en realidad, como sus ideas simplemente son, un día digo que sí, otra que no, como la chimoltrufia, simple y sencillamente no tenemos certeza de sus aplicaciones de políticas públicas. Dice que va a renegociar el Tratado de Libre Comercio. La presunción es que lo va a hacer a favor del empresariado pero americano. Está bien, pero ¿cómo? ¿Dónde? ¿En qué momento? ¿Qué implicaciones va a tener? Lo mismo pasó con Brexit en mayo. Se aprueba y la gente ni entendía qué demonios se aprobó, y de repente ya se vio con la situación de que su pasaporte comunitario iba a ser cancelado y que ya no tener trabajo en la misma densidad y bla 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 bla, ¿no? Entonces, incertidumbre. Lo que queremos es certidumbre, ¿no? Incluso yo les decía, si Hillary es mala, órale, pero sabemos hasta qué punto es mala. Me discutía mucho un amigo, es que yo estoy en contra del aborto y Hillary está a favor del aborto. Digo, órale, pero con ella sabes hasta qué límite. Con Trump no sabes, porque un día dijo que estaba a favor del aborto y otro día dijo que no. Entonces no tienes cavidad para saber realmente qué es lo que va a venir, ¿no? Bueno, le damos a la siguiente, por favor. Entremos a los temas en concreto. Para el estado de Chihuahua, otra más. Tenemos varios nodos de acciones que hemos planteado. Vamos al primero. El primero está fundamentado en un estudio que se llama Doing Business, realizado por el Banco Mundial desde más o menos 2004. Incluso al profe le había tocado en la época de su administración municipal, y también cuando estábamos en Canasimpla, estos estudios que venían a hacer, ¿no? Incluso el primer estudio me tocó estar muy cerca porque este proyecto sobre negocios también es un programa de radio, y en aquel entonces estaba con una compañera, Brenda Nava, que le tocó como funcionaria pública formular y liderar el estudio. ¿Le das dos más, por favor? El estudio en esencia señala qué tan fácil es abrir un negocio, qué tan fácil obtener permisos de construcción, qué tan fácil es lograr que se cumplan contratos judicialmente, por ejemplo,
y el mantenimiento de licencias de operación y demás en un gobierno. Y entonces ellos van a un país y dicen, a ver, pues vamos a elegir una ciudad. El caso de México es la Ciudad de México la que representa a todo el país. ¿Cuánto tardas en abrir una empresa? ¿Cuánto cuesta también? Tiempos y costos. Luego dicen, vamos a estudios subnacionales. Entonces dicen, ¿cómo se divide México? Pues en entidades federativas. Y entonces vamos a agarrar una ciudad de cada entidad federativa que represente cada entidad federativa. Y agarran a Juárez para representar a Chihuahua. Entonces vienen a hacer el estudio. Y sucede que en 2000... ahorita me voy al pormenor. Sucede que en 2004, Juárez, Chihuahua, termina en tercer lugar a nivel nacional. Muy bien, no estamos mal. Nos tardamos como 35 días en abrir una empresa. Y el costo rondaba en aquel entonces unos 8,000 a 10,000 pesos. Pasan los años. Hoy en día Juárez está en el lugar número 27 de las 32 entidades federativas. Y en algunos rubros en particular, si le das una adelante, bueno, es el anterior, otra más, ahí vamos a ver en la comparativa. En general, en 18 para Doing Business 2016, iniciamos un negocio en 18, permisos de construcción en el último lugar, registro de la propiedad 27, cumplimiento de obligaciones y contratos judicialmente 27. Con todas nuestras reformas constitucionales estatales de modificación legal y de que los juicios van a ser más rápidos y lo que ustedes quieran. ¿Sí? ¿Por qué perdimos 24 lugares al menos en algunos de los rubros? Porque no hicimos nada con respecto a temas regulatorios en el país en los últimos 10 años. ¿Por qué nos embarcamos en este problema de la violencia y en otros temas sensibles que las autoridades estatales y municipales pues, tenían atención en ello, pero descuidamos completamente la parte competitiva? Le das una para atrás. La encuesta pregunta, por ejemplo, para obtención del uso y denominación del nombre de la empresa. Antes tenías que ir a la Secretaría de Relaciones Exteriores, pedir un formato y se tardaban unos días. Ahorita tenés una página y en 2 días te contestan si tu nombre Pitos SADCB lo quieres poner, órale, es válido, ¿no? O no. Eso ya es más rápido, es federal, liberarme el acta. Entonces yo no puedo empezar operaciones sin ese acta. Y luego hasta que tengo el acta, puedo ir a abrir una cuenta de banco. Entonces peor, todavía no puedo empezar nada, ni siquiera depositar el primer monto de inversión de la empresa, ¿no? Me inscribo en el SAT, para Doing Business dice que te tardas un día, métanse a solicitar una cita en el SAT para inscripción de una persona moral, pues tardas como 2 semanas, si es que tienes suerte, ¿no? Entonces ya vas, haces tu inscripción, si te tardas 2 horas en hacer la inscripción, luego te vas al registro del Seguro Social, hay una prealta en la página del SAT, del IMSS, pero la verdad es que te tienes que terminar aquí enfrente en la subdelegación y es una burocracia terrible. Te tardas 1 o 2 días, pero lo logras, ¿no? Luego te vas al registro estatal de contribuyentes, que nadie sabe que existe y que Hacienda Estatal tampoco sabe que existen los contribuyentes. Y quien sabe, bueno, pues va y se registra y también te tardas un par de días. Y luego te vas a la licencia de uso de suelo y funcionamiento y olvídense por el municipio, ¿no? Tardadísimo. Y luego ya te vas a la inscripción del CIEM, que no es obligatorio realmente, pero pues normalmente con las cámaras empresariales es un registro como un directorio nacional de empresas que vale la pena participar, y también con las cámaras. Entonces, bueno, pues ahí tienes otro registro que también sí tiende a ser en un par de horas, ¿no? Entonces ya tardaste 30, 40 días en toda la tramitología, más los 30 días de la persona moral para que salga el acta del registro público de la propiedad, ¿no? Terrible, pero esa es la verdad. Yo ahorita aquí desde el celular puedo armar una empresa en la página de texas.gov, aquí en El Paso, en cosa de 2 horas máximo. La teoría económica dice que si tú tienes la intención de ofrecer algo y tienes los recursos para ofrecer algo, eres oferta. Si yo tengo la intención y el dinero para operar una empresa, me tengo que tardar entre 30 y 45 días para operar una empresa en México. O sea, no puedo hacerlo inmediatamente, no puedo ejercer la inversión rápido. Y ya olvídense si soy maquiladora y tengo alguna situación particular con tratamiento de aguas o contaminación o etcétera, pues ahí nos vamos con la vida, ¿no? Entonces ahí tenemos un tema bien sensible en México. Una más. Bueno, esas son las escalas. Otra más. Desregulación fiscal. Adelante. Les decía ahorita con la parte de Hacienda. El registro fiscal, el principal en México es el federal. Y la cantidad en materia de impuestos que se pagan federal con respecto a estatales y municipales, pues son bien chiquitos los estatales y municipales. O sea, cuando lo ves en proporción a un estado financiero. Pero lo cierto es que tienes un alcance en donde al final del día tiene un costo el impuesto sobre nómina, al final del día tiene un costo el impuesto universitario, al final del día tiene un costo el impuesto del FICOSEC que se inventaron los empresarios, al final del día tiene un costo el predial, directo o indirecto, porque si yo rento local, pues en la renta que me cobran, me están cobrando una parte del predial. Digo, pues sería absurdo que no lo hiciera el arrendador, ¿no? Entonces existen estos impuestos, y está bien porque los estados y los municipios necesitan recursos para operar, ¿no? Sin embargo,
el registro estatal de Hacienda no es este requisito central para operar. O sea, yo para hacer cualquier cosa, abrir una cuenta de banco, girar facturas, poder cobrar y operar, en la formalidad, me piden el federal. Pero el estatal nadie se acuerda. Entonces, si yo no voy al estatal a darme de alta, el estatal no viene a decirme a mí, ni nadie más me exige que esté en el estatal, y ahí pierde oportunidad el Estado para lograrlo. Y sin embargo, si voy y lo hago, me tengo que tardar tiempos, llenar papelitos, que si me equivoqué, volverlos a llenar, que si me equivoqué, tengo que estar pagando multas por la equivocación, y una serie de tonterías pues del siglo XX, allá en las películas de México 2000 de Héctor Lechuga y demás. O sea, terrible, ¿no? La burocratización. Cuando podría hacerse en línea facilísimo con una buena página de internet. La página de internet de la Secretaría de Hacienda Estatal es terriblemente patética. Y hoy en día puedo comprar un coche por internet y me lo traen a la puerta de mi casa. Facilísimo. Y en la página del Estado ni me puedo dar de alta bien, ni puedo pagar los impuestos bien, ni puedo calcular mis impuestos con eficiencia. Porque incluso me ha ocurrido, usándola, les damos servicios de contabilidad en el despacho a algunos clientes, el cálculo a veces sale mal en la página, o sea, tiene la calculadora mal. Algo, no sé qué tiene las decimales que termina saliendo mal. Y sí, una operación chiquita pues no importa, pero cuando son operaciones grandes, pues ya las decimales pegan, ¿no? Entonces es terrible. Se tiene que crear un mecanismo de fiscalización eficiente para el Estado. Tiene que lograr formalizar las operaciones del Estado, incluso por encima de la Federación. O sea, si el Estado sabe que X grupo es un grupo informal, voy y lo formalizo a nivel estatal. A mí no me importa si la Federación hace su chamba o no la hace. Y eso provocaría que el impuesto de nómina recaudara más recursos para el Estado y que tuviéramos más en línea la información económica para saber si realmente este Estado está creciendo o no está creciendo, y tener información, valga el comentario, de nuevo recurriendo a la teoría de libre mercado. Nos vamos a la siguiente. En la parte fiscal, pero de pago de impuestos, lo mismo, las metodologías de cálculo, el abaratar en tiempo y dinero el pago de impuestos. La OCDE hizo una serie de recomendaciones al presidente Peña Nieto cuando entró al poder, que se llamaban Do It Right, haciéndolo bien, ¿no? Y era la base estructural del Pacto por México y de todas las reformas estructurales que logramos. Pero en la parte fiscal lo que le decía, tienes que ampliar la base de contribuyentes y cobrar mejor los impuestos, eliminar toda la informalidad, eliminar los regímenes especiales, incluso se habló de eliminar la maquiladora o de apretarla, ¿no? Pero el primer punto, ampliar la base de contribuyentes, como que nunca lo escuchaban en Hacienda, nada más se fueron con los demás, ¿no? Entonces sí recaudan mucho más, pero a los mismos, y la base de contribuyentes sigue completamente abierta. Es el mismo tema para el Estado. La OCDE le decía a la Secretaría de Hacienda, hoy en día en México se tarda 300 horas al año para hacer una contabilidad completa y pagar tus impuestos. En Suiza creo que son 97. O sea, tienes que bajar el tiempo y el costo que implica pagar impuestos. Digo, por si te voy a pagar impuestos, cosa que no es grata para nadie, pues mínimo abarátamelo, ¿no? Bueno, en el Estado es lo mismo, que sea sencillo, que sea viable, que no implique costos extraordinarios rentistas a los agentes económicos, ¿no? ¿Le das una más, por favor? En materia de desconcentración de poder económico, aquí piso callos feo, y ya lo he tratado esto con los organismos con los que trabajo y pues no les encanta, pero pues va para adelante, ¿no? Primero, estoy hablando de monopolios, ¿no? O sea, la concentración de poder en pocas manos, monopolios. ¿Le das una de más? Primero, transporte público, en general todos, pero en principal transporte público. O sea, el Estado no solo debe prever, el Estado-Nación, y en particular la entidad federativa Chihuahua, no solo debe evitar monopolios, lo que menos debe hacer es promoverlos. Y el transporte público, digo, ¿quién se ha subido a un camión aquí? La cosa más patética que tenemos en Ciudad Juárez, probablemente el transporte público, ¿no? Un taxi, tan carísimo, nomás los ricos, ¿no? Y agarras Uber y tienes miedo de que te agarre un taxi y te agarre golpes ahí con el... Entonces, imagínense. Tenemos que hacer un trabajo rígido de desconcentrar el poder para empezar en un sindicato que, para colmo, a mi entender, está ligado a temas políticos y electorales, las concesiones estas que se tienen, y se tiene que transparentar la mecánica de concesiones y obligar al cumplimiento de la ley. Ya tengo rato que no lo veo, como unos 2 años, pero cada año en enero, yo creo que en el diario de Juárez hacían copy-paste al titular del año anterior. La Dirección de Tránsito del Estado vuelve a autorizar, prolongar la aplicación de la ley en razón de que tienen que traer camiones nuevos los concesionarios, ¿no? Y ahí seguimos trayendo las mismas garras de siempre, ¿no? Y además caro, porque estás en la Ciudad de México, está súper subsidiado el transporte, pagas 2, 3 pesos por subirte a un camión o un microbús de estos, como el Vive Bus de aquí de Chihuahua, y aquí pues pagas 6, 7, 8 pesos, ¿no? 6 pesos creo que me cobraron el otro día que andaba una de estas cosas. En fin, yo creo que se tiene que reestructurar la mecánica de concesiones
requisar a las que no están cumpliendo y provocar una eficiencia, que además te quita el costo al Estado en razón de tener que invertir, que lo haga el empresario, que gane dinero el empresario, no hay problema, pero que lo hagan en un sentido no monopólico, o sea, no a unos pocos que tengan el alcance, ¿no? Y lo mismo para el transporte privado de las maquiladoras, ¿no? Que también tienen un alcance muy limitado en eficiencia del transporte. La siguiente, por favor. El otro tema es la licencia de alcoholes. La licencia de alcoholes, hoy en día tú vas al municipio y dices, oye, quiero poner un bar, ¿no? O un restaurante que venda licor. El municipio te da una tramitología relativamente eficiente con un poco de costo, pero bueno, se asume que el negocio va a dar, sobre todo si es bar. Cuando se puso de moda esto en la Lincoln o en la Gómez Morín de poner todos los bares, pues se presumía que iba a dar mucho negocio, ¿no? Entonces los costos eran viables. Pero no te ibas al Estado a pedir el permiso final de la licencia de alcoholes y te decían, no hay permisos, punto. Oye, pero pues yo vi que fulanito había un bar, no hay permisos, punto. Ellos no decían nada más. Y después descubrías que si te ibas con Grupo Modelo o con Cuauhtémoc Moctezuma, las dos grandes marcas de cerveza en el país, ellos tenían los permisos, pero tenías que firmar un contrato de exclusividad con esa empresa para vender solo ese tipo de cerveza. E incluso te daban dinero, te decían, no, pues yo te arreglo, te pinto el lugar y te pongo acá bien bonito y demás, ¿no? El problema es que se forja un monopolio. ¿Por qué el Estado no da los permisos? Libremente, para que yo pueda abrirme negocio y vender lo que se me pegue la regalada gana de alcohol. Y no impuesto por un contrato de exclusividad que además ya se declaró inconstitucional en base al 28 y por la Comisión Federal de Competencia Económica del país, ¿no? Pero se sigue permitiendo esta práctica, que es terrible, ¿no? Entonces, incluso pueden subir el precio de la licencia de alcoholes, cuesta 200,000 pesos la licencia de alcoholes, ¿no? O sea, no es barata. De nuevo, poner un bar tiene implicaciones de que va a ser un buen negocio. Pero, súbanle, quieren 400, órale, va, pero que sea libre, de libre acceso. ¿Cumplo los requisitos? Va. No los cumplo, sancióname. Gravemente si quieres, restríngeme completamente. El otro problema que tiene la licencia de alcohol es que son de por vida. Y la propia noción antimonopolios y de la Constitución en base al tema certeza no permite las cosas de por vida. Entonces, realmente debería de corregirse esta legislación y dar permisos por tiempos determinados y que sean renovables para verificar si estás cumpliendo con los estándares. O sea, si no le das de tomar a menores de edad, si no provocas conflictos en tu local o das bebidas adulteradas o lo que ustedes quieran que tengan que revisar en una empresa de este tipo. Bueno, 3, la siguiente, el tema notarial. Se tiene que derogar el artículo 6 de la ley de notariado. No puede ser posible que la propia ley viole el 28 constitucional provocando un monopolio. Y claro, esta discusión yo la tuve con un notario, que es muy buen amigo mío, Alejandro González Bernal, allá en 2004, 2005. Y él me decía, ya la Suprema Corte determinó que los notarios no somos agentes económicos independientes, que somos especie de funcionario público y por tanto no ejercemos práctica monopólica. Digo, la ley puede decir lo que quiera. Ejerces una actividad económica que impacta al resto del mercado y son monopolios 60 notarios exclusivos para el Estado. A los 2 años me lo vuelvo a encontrar, me dice, tocayo, me dice, sí es cierto. Fui a una reunión de notarios del Universo Sideral en Vegas y platiqué con la presidenta del notariado de Ohio, un estado más chico que Chihuahua. Me dice, tenemos mucho problema. Y luego, ¿por qué? Pues nosotros lo controlamos todo en la cuestión de archivo y demás electrónicamente. Dice, y así, pero nosotros somos 5,000. ¿Cuántos son ustedes? 60. Y claro, la función notarial en Estados Unidos es muy diferente a la mexicana, muy sencilla con respecto a la mexicana y su complejidad, pero no puede haber una restricción por ley de una limitante de número de habitantes. Es absurdo, no tiene sentido racional. Yo no digo que abran que cualquiera se pueda agarrar notario, como agarrando un curso por correo o algo así, para nada. Que siga el colegio de notariados haciendo los exámenes complejos y demás que se tienen. Pero si tienen que haber 90 o 300 notarios, que los haya. Y 2, no les fijen sus precios. La fijación de precios es una afectación al mercado. Hace falta una clase de microeconomía completa para comprender el tema, pero la razón de irla liberando los precios, leche, tortillas, gasolinas, etcétera, etcétera, es que estén al libre mercado y se determinen en el mercado si una acta constitutiva debe valer 12,000 pesos o 3,000 o lo que sea que tenga que valer, ¿no? La siguiente, el tema de las juntas de agua y saneamiento, que es un tema más político, pero que constitucionalmente son municipales
y que tendrían que ser municipales. Y ahorita está el pretexto, porque además ya se ganó en Suprema Corte el tema de que tenga que pasar a los municipios, ahorita está el pretexto de que como se ha invertido mucho dinero por el Estado en estas juntas, sobre todo en Chihuahua y Juárez, tendría que pagar el municipio ese costo de los activos. ¿Por qué? Si las juntas por sí mismas tienen los recursos suficientes para reinvertirse su dinero. Y luego, por otro lado, ¿cuánto es el costo de no haber tenido en todos estos años las juntas municipales, desde el menos que se ganó de la Suprema Corte el juicio correspondiente, de no haber tenido ese recurso ingresado a las arcas municipales? Y entonces, por un lado, ok, te debo activos, Estado, pero por otro lado, me debes rentas, ¿no? Y les aseguro que podemos empatar los números. Pero las juntas tienen que ser operadas por los municipios. Mal o bien, no sé qué terminan haciendo, si las desgracian o lo que sea, lo tienen que hacer. Está en la estructura jurídica y es lo más conveniente para que los municipios sean más fuertes, que en México son muy débiles, sobre todo presupuestariamente, ¿no? La siguiente, estructura salarial gubernamental. Una más, por favor. Es impresionante lo oscuro que están las estructuras salariales de los gobiernos. Para empezar, nada más con lo que salió en noticias hace unos días cuando Javier Corral sale con su cheque. Miren, gano 18,000 pesos. Sí, de esos pagas impuestos. El resto es una compensación fuera de impuestos. Y todos los demás ciudadanos de a pie en la operación agente económico independiente o empleado nos joden con los impuestos al 100% de sus ingresos. Eso no se vale. Y es una práctica tan generalizada en el gobierno. O sea, yo entiendo que le puedas dar una compensación. La misma ley del Seguro Social me permite dar una compensación a un empleado sin pagar cuota obrero patronal. Creo que hasta el 20% por los bonos estos de asistencia y de puntualidad, ¿no? Pero acá es al revés, el 20% o menos del salario del gobernador paga impuestos y el resto no paga. Y lo mismo te vas a los diputados y a la federación y a cualquier agencia económica, aunque gubernamental. Es terrible, es inequitativo. No puede haber ciudadanos de primera y de segunda, no que garantía de igualdad. Y más por quien tendría que poner el ejemplo como los gobiernos. Bueno, dos, tenemos que crear induciendo. Nuestra ley laboral es muy antigua, se reformó en 2011 muy limitadamente, tiene que actualizarse, pero de nuevo el gobierno tendría que poner el ejemplo. Que se trabaje en legislaciones que apliquen sistemas salariales o de compensación a través de la productividad. ¿Eres más eficiente? Te pago más. ¿No eres eficiente? Llegas y te comes tu torta y te haces güey todo el día en el trabajo, no te pago más. Simple. Tenemos que empezar a fijar eso, y yo creo que el gobierno podría hacer muy bien esa función. Y la práctica esta de honorarios, que tiene una cantidad enorme de empleados de honorarios, que es absolutamente ilegal, al menos en cuanto a la legislación de seguridad social, tiene que desaparecer en los gobiernos. O sea, no puede venir el gobierno del Estado y decirle a los empleados, a los empresarios, paguen más impuestos. Ah, sí, ¿y tú? Recurrentemente conozco gente que trabaja en el gobierno que trabaja por honorarios. Y no solo es el hecho de no tener seguridad social, sino que le cargan a él el trabajo de hacerse su declaración de impuestos, pagarle a su contador y pagar sus impuestos. Y normalmente la gente no sabe hacer. Y mi función en la Secretaría de Hacienda, cuando trabajé en ella, hace 20 años, 30, no es cierto, 30, 20. Hace 20 años, era cobrar impuestos. Era ir a embargar a la gente que no hacía sus declaraciones. Y me tocó unas situaciones terribles que tenía que hacer en las colonias más pobres de la ciudad. Eso no es justo, y mucho menos que un gobierno lo haga a sus empleados. La siguiente, por favor. Transparencia gubernamental. Se supone que es el tema central de Javier Corral, ¿no?, en la perspectiva de toda su historia de operación legislativa. La siguiente. Primero, tiene que ser verdadera y abierta. Los documentos públicos tienen que ser abiertos. Hoy en día, si yo quiero entrar al registro público de la propiedad, puedo ir aquí a la unidad esta de Pueblito Mexicano y tengo el acceso. Pero si lo quiero hacer de internet, tengo que pagar 5,000 pesos mensuales para tener el acceso. ¿Por qué? Claro que solo los notarios tienen el acceso, ¿no?, porque tienen ese negocio de estar moviendo esos recursos por ahí. Registro civil. Antes de la época de violencia yo podía entrar y verificar el acta de nacimiento de quien fuera, y el matrimonio y la defunción. Hoy en día sucede que no puedo hacer eso. El pretexto de la violencia. Ok, pero al final del día los cursos de violencia que tomamos en los diferentes organismos que participo nos señalaban en mucho que la violencia masiva contra la población, que podía ocurrir robos, asaltos, extorsiones en domicilio, cosas de ese tipo, violaciones, etc., eran al azar más que teledirigidas, porque la persona violenta, el criminal, se pusiera a investigar en internet a quién iba. O sea, no saben hacer eso en la parte masiva. Y en la parte no masiva, en la parte de organismos criminales, tienen nuestra información, no importa que no sea pública, se los garantizo.
Entonces, ¿por qué ponemos ese pretexto para bloquear el acceso a la información pública al resto de ciudadanos para las operaciones comunes que tenemos que tener, ¿no? Siguiente, por favor. Licitaciones, fundamental. Tenemos que empezar a tener unas transparencias absolutas, que nos quede claro por qué gana quién una licitación. Que nos quede claro que no importa que la haga quien sea, ¿no? Claro, sería mejor que la ganara un chihuahuense y que se quede y se derrame en la economía local esos salarios. Pero, en principio, el servicio me interesa más eficiente que muy mexicano. La siguiente, por favor. Incentivos fiscales. Aquí es un tema bien importante. Tenemos un incentivo, el impuesto de nómina desde la época de Francisco Barrio, que no ha sido modificado y que se le da a las empresas maquiladoras fundamentalmente cuando demuestran tener una capacidad tecnológica alta, o sea, que es una alta tecnología, que para empezar ni siquiera tiene una definición legal ser alta tecnología, pero bueno, suponiendo sin conceder que sea viable determinarlo, se le otorga hasta el 50% de descuento del ISN y en excepciones particulares el 100%. Según entiendo, a Electrolux cuando llegó, una de las principales promesas fue darle el 100% de ISN en los primeros años. Bueno, yo propongo que cambie esta estructura. Realmente no tiene sentido darlo por tecnología, porque cuando tú dices, bueno, una empresa va a generar empleos, maquila, el promedio de los empleos en Ciudad Juárez es de 300 empleos por cada maquila que hay, aunque hay máquinas de 20,000 empleados, otras de 50, el promedio son 300. Si una maquila te genera 300 empleados, si es de alta tecnología, lo más seguro es que no tenga 300 empleados, sino menos, porque la alta tecnología provoca que necesite menos mano de obra, ¿no? Y le descuentas todavía el impuesto sobre nómina, como que no cuadra. ¿Por qué no se lo descuentas a quien genere más empleo y pague mejores salarios? A quien ejerza mejores prácticas laborales. Uno de los principales problemas de las maquiladoras y que les genera mucho costo es la rotación de los empleados. Hoy en día se está viviendo, porque el empleado está trabajando en una maquila con un sueldo que le pagan lo mismo en la de enseguida, pero en esta maquila dan de comer, no sé, ensalada de atún, y en la de enfrente hot dogs, y dicen, no, pues mejor no vaya a la de enfrente. Y así los empleados toman decisiones de cambio de maquila, ¿no? Y le cuesta muy caro a las empresas volver a capacitar y todas las implicaciones de contratación. Entonces, ¿cómo inhibirlo? Promueve mejores prácticas organizacionales. Dales hot dogs si quiere. Trátalos mejor. ADC hoy en día tiene muchos conflictos, pero hace 15 años tuvo una de las mejores posiciones en materia de rotación. Adentro de ADC había una guardería, quizá de primer mundo. Era el IMSS, extrañamente, pero era de primer mundo de guardería. Es un empleado que iba a trabajar ahí, ganaba como empleado, obrero, pero tenía a su hijo ahí, cuidado. Guardado. Y lo más seguro es que cambiarse de maquila implicara que no pudiera tener a su hijo ahí. Entonces lo último que hacía era salirse de esa maquiladora de trabajar, ¿no? Un tratamiento positivo al empleado. BRP tiene lavasolas allá dentro de BRP. Si yo vivo ya en una colonia donde ni pavimento hay, pues seguramente mi ropa siempre estará sucia aunque la lave y lo que haga. Hoy voy el viernes en la tarde, en la mañana a la maquila a trabajar, meto mi ropa, salgo en la tarde, me la llevo limpiecita sin problema, seca y gratis. ¿Y cuánto le costó la maquila? ¿3 pesos? Digo, contra la inversión que implica la maquila. Entonces implica muchos temas. Ahí está, se llama A Great Place to Work. Es un organismo, búsquenlo en Google, un mejor lugar para trabajar. Dan certificaciones por mejores prácticas. Tecma ahorita la tiene aquí en Juárez, ESMAD la ha ganado, CFE, Telmex tienen ese tipo de certificaciones. Promover certificaciones de ese tipo y entonces acceder a los descuentos de impuestos sobre nómina. Oye, ¿tratas mejor a tus empleados? ¿Están más contentos? ¿Hay mejor calidad de vida? ¿Les pagas más? Ahí te va, te descuento el impuesto sobre nómina. O sea, darle la zanahoria en vez del garrote, ¿no? Vean la siguiente, por favor. Ya para ir terminando, bueno, hay incentivos fiscales en materia de encadenamientos productivos. Nos quejamos mucho de que no logramos la proveeduría directa a la maquiladora. Bueno, dale incentivos a los que abran operaciones que le den proveeduría directa a la maquiladora, ¿no? Sería lo lógico. Temas agroindustriales. Oye, ¿eres agricultor? Bueno, pues ahí estás. Oye, ¿eres agricultor, pero además procesas el producto a un proceso agroindustrial? Dale incentivos fiscales. Va a generar más derrama económica. Si al final del día no te provoca más ingreso fiscal el Estado, le va a provocar más a la Federación porque va a vender más y va a pagar más ISR e IVA, o provocar el pago de IVA. Y entonces tendrás herramientas para irte a la Secretaría de Hacienda como gobernador y decirle, oye, te estoy provocando más lana, tráete más en los ramos 33, 28 y los demás que me das de la Federación, ¿no? Tema del Secretario del Trabajo, los apoyos de capacitación, mayor coordinación. Cada dependencia de gobierno hace capacitaciones a los empresarios. Cada organismo empresarial hace sus capacitaciones individuales.
Deberían hacer una cohesión más certera para tener un alcance más fuerte de las capacitaciones. Es importantísima la capacitación, pero a veces costosa e ineficiente, ¿no? Dijo Javier Corral cuando tomó protesta que hablaba de que las licitaciones las promovería en razón también de la responsabilidad social empresarial, o sea, que la empresa fuera responsable socialmente y le daría más viabilidad a esas. Bueno, también porque no hay incentivos fiscales. Doy más a la población, me llevo incentivo. Si no doy nada, no doy incentivo, no pasa nada, pago mis impuestos normales, ¿no? Premio. La siguiente, por favor. Infraestructura, la siguiente. Yo creo que el tema de asociación de públicos privadas, o sea, la inversión que se hace con los agentes gubernamentales y las empresas privadas es más eficiente que simplemente las licitaciones. Y por otro lado, muchas gracias, tenemos el alcance del tema histórico mexicano contra las invasiones territoriales, que yo creo que hoy en día ya no son necesarias. Digo, por todos lados tenemos McDonald's y cuánta cosa, invadidos ya estamos. ¿Por qué no hacer carreteras transversales? Conectar mejor Casas Grandes hasta Ojinaga, por ejemplo, ¿no? Hacia el sur más o menos es eficiente, pero hacia aquí al norte es terrible. Y no tenemos acceso. Por ejemplo, para ir a Monterrey tenemos que bajar hasta Torreón y volver a subir. Por el lado americano, a dar una carreterita aquí chiquita que tiene Texas, y en 10 horas, 9 horas llego. Pero en materia de transporte no puedo comerciar con Monterrey eficientemente, con Sonora, con Hermosillo, etc., ¿no? La siguiente, por favor. Derecho civil pro reforma financiera. Una más. Cambiarte el nombre quizá no sea la idea más adecuada en el mundo, ¿no? Permitirlo. Pero aquí en El Paso, pues tú te cambias el nombre el día que quieras, ¿no? Sin embargo, hacerlo en México implica un juicio. Y el problema que tenemos es que la gente mayor del 91 para atrás, nacían del 91 para atrás, sus actas de nacimiento las hacían a manos y no tenían la letra más bonita ni la conciencia más clara los registradores de aquel entonces. Y entonces sucede que, por ejemplo, una persona que se llama María Cristina le ponían M.A. Cristina, pero luego su IFE salió con María Cristina y hoy en día va a pedir un crédito, no, o sea, tiene que ir a cambiar por medio del juicio 3, 4 meses, pagar a un abogado y demás para que ajuste su nombre en el acta de nacimiento. Y es un desastre. Y ahí tienes una traba que la reforma financiera federal no pudo tocar porque son temas de foro común. Debería ser muchísimo más eficiente hacer esas adecuaciones. Yo no digo que te cambies el nombre radicalmente, no sé qué tan relevante o no relevante sea para el país, pero sí los ajustes no tienen que ser judicializados, porque además entorpecen las operaciones de los juzgados y al agente económico. Digo, me ha tocado atender una cantidad enorme de clientes que le topan ese problema y ya no termina operándose el financiamiento por ese tema. Y bueno, pues el tema de las sentencias de la Corte, tenemos que adecuar nuestro sistema a lo que está el sistema legislativo. Digo, si ya aceptaron que se casen los homosexuales y que las adopciones, yo no veo por qué seguir teniendo en la ley las restricciones. O sea, hoy en día un homosexual que se quiere casar tiene que ir, pedir el registro civil su matrimonio, le dicen que no, porque la ley dice que no, se va, se ampara y regresa con su amparo, pagando con abogados, 3, 4 meses que se resuelva, y ya viene y puede casarse. La verdad es una obstrucción a la libertad económica, y no me voy por el tema social, ni sexual, ni mucho menos, por la libertad económica de la gente de hacer lo que se le pegue la regalada gana, en términos de casarse, adoptar y demás. Son temas mucho más profundos, pero sí les puedo garantizar que una base central de esas normatividades que están buscando modificarse o que imponerse por medio de corte, tienen un fondo económico más que de otro tipo. O sea, no busca derechos de igualdad por sí mismo, sino protección patrimonial a las personas. Los homosexuales ya existen, no es que los van a autorizar porque se cambie la ley, para que de repente aparezcan. Los homosexuales ya adoptan, ya tienen hijos con ellos, no van a empezar a tener miles de hijos nuevos. Pero esas personas no tienen regulada su relación patrimonial con su contraparte, con su padre, con su madre. Tenemos que permitirlo. Esa es la esencia económica de ese tema. La siguiente, por favor. Municipio libre es un tema fundamental, tiene que haber adecuaciones, por ejemplo, para que los regidores puedan ser electos por región y no ligados a un alcalde, que realmente representen a la gente que se supone que están representando y que, a mi punto de vista, no lo hacen. Y la parte de hacer las modificaciones legales que les permitan hacer incentivos fiscales más o menos en la misma sintonía estatal que municipal. Y por otro lado, el tema de gobierno electrónico que ahorita voy a tocar. La siguiente, por favor, que es la última. El tema, bueno, en ese anterior decía, dale una más, la parte judicial. Tenemos que ser más eficientes en los juicios, incluso si tenemos que llevarlos electrónicos, adelante. Ahí está ya el ejemplo del Supremo Tribunal, del Tribunal de Justicia Administrativa y Fiscal de la Federación. Ya son juicios 24/7, ¿no? O sea, con mi firma electrónica,
Yo entro como representante de una empresa y puedo demandar a las federaciones, etcétera, etcétera. No, dale para adelante, para adelante. Entonces tenemos que a veces afectar esa parte de manera urgente. Normatividad municipal. Ya les dije en la parte del doing business. O sea, no es posible que una licencia de funcionamiento... Ahí les va mi historia más reciente. Voy y saco licencia de funcionamiento para un cliente. Me dice, oye, pero tu licencia de uso de suelo. Ah, pues aquí está. No, pero te falta la hojita con el mapita. Y yo, pues sácala y la tienes en el expediente. No, para sacarla tienes que pagar 500 pesos con una copia certificada que tienes ahí. Bueno, pues te los pago. Bueno, pero la persona que saca copia certificada es nuestra. Se regresa el lunes, no era viernes. Oye, Luis, no, salió de vacaciones. Una persona nada más puede sacar copia certificada. Nos tardamos un mes en sacar una mendiga copia. Y luego se tardan otra semana en darme la licencia de funcionamiento. Perdimos la licitación que íbamos a participar en esa empresa, ¿no? Eso no puede estar pasando. Yo tengo la idea que puede premapearse la ciudad y decir, las claves CIAN son las claves de subsectores económicos según un acuerdo internacional que hay ahí de estadística y de clasificación de empresas. Tú puedes premapear la ciudad y decir, en todas estas zonas se permiten estos tipos de negocios. Ya, métete a la página, eliges tu tipo de negocio, eliges la zona donde vas a estar, paga tu cuota que te corresponda y te sale tu licencia con un QR, los codiguitos estos que se toman con los smartphones, y ya tienes tu licencia. No tuve que ir a nada al municipio, y si tengo que ir, es igual de eficiente. Porque no tengo internet, voy al municipio, ¿no? Pero es igual de eficiente. Y ya, si eres una empresa que va a poner una planta nuclear, bueno, pues ahí sí vamos a verificar dónde te vas a poner. O sea, por excepción, finca las prolongaciones de tiempo, ¿no? Pero por naturaleza, dalas por default. La licencia de funcionamiento, a mi parecer, es inconstitucional. El quinto constitucional me garantiza dedicarme a lo que se me pide de gana mientras no sea ilegal. Entonces, no puedo ser narco, pero sí puedo ser abogado. Y no tengo que pedirle permiso a nadie más. Sin embargo, el municipio todavía dice, no, ¿quieres ser abogado? Ven y pídeme permiso. Y te dejo ser abogado. O tener tu local de abogado. Eso es inconstitucional a mi punto de vista, pero suponiendo que se quede, porque realmente cuesta 1,000 pesos la cuota esa y ampararte y todo eso, es absurdo. Pues hazlo rápido también. Hoy voy a ser abogado, esto, ya tengo la licencia de uso de suelo, clic, pago con mi tarjeta de crédito, se acabó. Y ya no tuve que ir a ningún lado y lo pagué en minutos. O si fui al municipio a hacerlo, igual fue de rápido. Y no tarda 7 días o hasta 1 mes y medio, porque la persona que saca las copias no fue a trabajar. Tiene que haber un trabajo de gobierno electrónico. Eso sí es una inversión importante del municipio y del estado. La página del municipio es terrible en esos términos. O sea, puedes ver tu multa y quizá pagarla y el predial hay más o menos algunos tópicos, pero eso es todo lo que puedes hacer. Las páginas donde describen las funciones de cada dependencia y los requisitos para cada servicio o trámite que quieres hacer son muy limitadas, no tienen toda la información completa de lo que realmente se tiene que realizar. Tenemos que desregular la operación municipal. Y lo más interesante del tema es que solo implica trabajo. No le vas a pegar a un sindicato de la CTM, no le vas a pegar al sector notarial, no le vas a pegar una lucha entre homosexuales y heterosexuales, no, nada. Solo es arrastrar el lápiz, invertir un poco y adelante. La siguiente, por favor. Y el tema final de conclusiones, una más. Ahí es otra mareadita. Bueno, es el municipio de Juárez, perdón. Incentivos fiscales, lo mismo a nivel estatal, pero local. Tenemos el impuesto predial, el impuesto sobre actos de traspaso de dominio y el impuesto de construcción. Concede incentivos que existen hoy en día, pero jamás se aplican, o menos en mi experiencia nunca he visto que se apliquen, pero concederlos en razón de mejores prácticas laborales, concederlos en mejor paga salarial, mejores procesos de productividad, que tus empresas sean mejores cada vez, y no más porque lleguen y se instalen empresas nuevas, punto, o porque generen empleos masivos. Pues si una maquilota genera empleos masivos, pero muy mal pagados, ¿no? Una empresa que genere mejores empleos es una empresa que puede generar mayor funcionalidad. Le das para adelante, por favor. Ese es el tema ahí de predial. El siguiente es el de los otros impuestos. Y la normatividad de lo que les decía ahorita de la parte de uso de suelo, funcionamiento. Y bueno, pues la básica es el tema de las licencias, tienen que ser rápidas. Ya sea en ventanilla o en internet, pero acceso rápido. El tema central tras de esto, le das 2 más, por favor. O 3 incluso. Ya para llegar a las conclusiones. El tema central es que el tiempo vale muchísimo y no lo tenemos valorado por las operaciones gubernamentales, incluso a veces los agentes económicos privados no lo valoramos. Quizá dentro de los valores principales está la vida, está la libertad y luego está el tiempo. Más que el dinero incluso. Y el que me haga perder tiempo en una operación de este tipo es absurdo. Es contraproducente incluso para el propio Estado y el pago de impuestos por el municipio.
Finalmente, aparejar un poco con el tema de Trump, ya para concluir. Vienen tiempos complejos y volátiles. La volatilidad va a permear todavía, incluso si la Reserva Federal define claramente cuándo va a subir tasas en diciembre, si la OPEP recorta su producción, si China se acelera su economía, si Europa se acelera su economía, si el Brexit se ajusta rápidamente, va a continuar, porque Trump no va a ser un presidente que brinde certeza en lo que diga. Hasta que lo haga podemos saber bien a bien cuáles son las implicaciones de sus políticas. Entonces son épocas volátiles. Si comparamos el tipo de cambio antes del 2008 hacia acá, antes era mucho más estable su movilidad, de repente sí había depreciaciones, pero mucho más estable. Hoy en día es diariamente movimientos así. Y hoy, de ayer a hoy, pues son extremos los movimientos, ¿no? Porque igual subía hasta 20.75 que bajaba a 20. Ahorita antes de venir aquí estaba como en 20 con 5 centavos, ¿no? Entonces, la volatilidad iba a estar y tenemos que trabajar con ella. Tenemos que tomar nuestras decisiones económicas con ella. Pero entre otras unidades gubernamentales nos vayan quitando trabas, mejor. Entonces, urgimos a las autoridades municipales y estatales de que trabajen en la desregulación, es fundamental, incluso por encima de los temas de monopolios, pero esos también son relevantes. La desregulación económica es inminente. No podemos seguir permitiendo, no se trata de quedar en primer lugar en México y presumir, miren cuál es el primer lugar. Se trata de tener viabilidad económica para un municipio con la capacidad de desarrollo tan grande que tiene este municipio. Eso es todo. Le das dos más, por favor, nada más para enseñarles ahí los mecanismos de acceso con nosotros. Tenemos el programa de radio los martes y jueves a las 8 de la noche en el 640 de AM, se llama Solo Negocio Radio. Y pues ahí están las páginas. Esta presentación está ahí en Facebook, en LinkedIn, en Twitter, cargada, y la pueden acceder. No sé si se puede descargar, la verdad. Y bueno, pues ahí están nuestros datos también. Cualquier cosa que deseen, nuestra página de internet con los servicios que ofrecemos. Y pues con mucho gusto los atendemos. Muchísimas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta,